Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto estar acá, un placer. Muy bienvenido. Por favor, el gusto es nuestro. Ignacio, bueno, veníamos hablando de eso. Es un tema que se tocó muchísimo acá en Algo Contigo ayer y que la gente reacciona porque, claro, nos toca en nuestro bolsillo. Por un lado, a los comerciantes que de repente no se ven tan beneficiados con eso me lo vas a decir vos ahora. Pero por otro lado también a los que de repente comprando allá gastan menos que comprando acá. Entonces, ¿por qué enfrentarse a los precios caros de Uruguay si existe la chance también de evitarlos, ¿no? Esta situación de casi 85.000 uruguayos en esta ola de vacaciones nomás que se han ido a Argentina, ¿afecta directamente a la economía o es un mito? No, afecta. Afecta a la economía, afecta al comercio, no solo del litoral, sino también de Montevideo. Han caído últimamente las ventas en Montevideo, en el litoral ya hace tiempo, desde que se abrieron las fronteras de la pandemia, que es un golpe fuerte en todos los departamentos del litoral con Argentina, porque bueno, esta diferencia de precios hace tiempo que se viene arrastrando, no es algo nuevo. Ahora, que afecte no quiere decir que tenga una solución, ni que la solución que se pueda plantear sea correcta. Creo que la gente tiene derecho a ir a Buenos Aires a comprar más barato, y no solo a comprar, sino a disfrutar y a conocer un lugar. Hay muchísima gente, el otro día me decían, que está yendo por primera vez a Buenos Aires, que está conociendo una ciudad espectacular que tenemos muy cercana de nuestro país y que, dadas estas circunstancias que son a veces más psicológicas que reales, Por eso te preguntaba. de diferencia de precios, está haciendo que toda esta gente vaya, porque obviamente cuando uno va, depende de lo que compra, depende de los intereses que tiene, va a aprovechar una diferencia de precios grande o tal vez no. O sea, hay artículos que no tienen gran diferencia y al revés. ¿A qué te referís con más psicológicas que reales? Porque Bueno, lo que está vale esta el dólar sensación blue de ir, allá. está la sensación de ir y sentirse que uno tiene un poder adquisitivo que no lo tiene sin duda acá, pero no en todos los productos, no en todos los bienes. Es sin duda en el rubro alimentación, sin duda en el rubro transporte, sin duda en el rubro farmacias, pero en ropa no se ve una gran obviamente depende de qué tipo de ropa, no se puede hacer un comentario producto a producto porque hay que ver la calidad también, pero sí con los grandes números del diferencial de precios, cuando uno mira, la única forma que tenemos para medirlo de forma objetiva e histórica es el IPC, o sea, la canasta sobre la cual se calcula la inflación. Y cuánto está el diferencial en la misma moneda, o sea, cambiando a pesos argentinos y la misma canasta de consumo, y estamos en niveles históricos de diferencia de precios. O sea, hacía mucho tiempo que no estábamos tan caros en relación a Argentina o Argentina tan barato. Y eso es lo que estamos viendo, es el resultado de eso. Ahora, esos comercios que acabas de describir, que son donde efectivamente se siente esta diferencia, ¿no? Ya sea la gastronomía, bueno, en rubro farmacia decías. Todos los servicios, porque hay mucha gente que está yendo a Buenos Aires o a Argentina a adquirir servicios, que no es traerse algo. No, servicios médicos, servicios de cuidado personal. Pero ¿esos son los comercios que se ven afectados en nuestra economía? Eso es lo que te apuntaba hoy. ¿En qué realmente repercute en Uruguay? Más allá de los comercios del litoral, que definitivamente eso está clarísimo por qué. En el litoral afecta en todo. Claro. En Montevideo está afectando ahora últimamente en algunos rubros, más o menos que en otros. Esto ha pasado en el pasado, ¿no? Recuerdo algo muy similar en el año 2013, donde había una fuga muy grande. Cada vez que Argentina tiene un problema, crisis como la tiene ahora, y tiene dos tipos de cambio, por lo menos, el oficial y el paralelo, porque después en el medio están todos los nombres que le ponen en Argentina al dólar, pero acá lo que importa es el oficial y el blue, que es el valor real del dólar y es el que cambiamos los uruguayos acá en los cambios del Uruguay, el que compramos cuando vamos o con las distintas tarjetas o plásticos que hay, hacen que hoy sea atractivo. Ahora, si uno va dentro de 2 semanas, ya los precios de Argentina subieron, ¿no? Porque está con una inflación del 12% mensual. O sea, todos los meses suben los precios 12% y eso va a seguir estando. Nuestra visión, dado que Argentina está en un proceso electoral, que va a asumir un nuevo gobierno el 10 de diciembre en Argentina, y sea quien sea el próximo gobierno, en cualquiera de las 3 alternativas que están con chance, van a tener que arreglar esto de tener distintos valores del dólar
van a tener uno solo, va a haber un ajuste. Independientemente del tema de la dolarización o no, olvidémonos de todo ese debate de la dolarización de Milei. Sí, entiendo. O sea, el gobierno que gane, si fuera Massa, por ejemplo, también va a tener que unificar, tener un solo valor del dólar, y eso va a implicar que a lo largo del año que viene, probablemente, esto no es seguro, pero uno con el análisis puede decirlo, se va a ir achicando la diferencia de precios entre Uruguay y Argentina a lo largo del año que viene. Bien, ahora, Ignacio, vos ahí estás hablando de qué pasa con lo que va a hacer Argentina. Ahora, yo te pregunto, ¿hay algo que mientras tanto pueda hacer Uruguay? Porque bien mencionabas al comienzo, tampoco es la culpa del uruguayo que tiene ganas de guardar sus pesitos o gastarlos de mejor manera, si quiere, los que se gana en otro lado. Entonces, no es la culpa del uruguayo. Pero ¿cómo se soluciona en Uruguay? Porque los comerciantes lo sufren. Bueno, se han tomado algunas medidas paliativas achicándoles costos de funcionamiento que tiene los comercios del litoral, por ejemplo, impuestos que pagan algunos menos, está el tema del combustible. Son cuidados paliativos, pero no son soluciones, ¿no? La diferencia es muy grande y la gente en el fondo también va por experiencia, porque mucha gente viaja por experiencia, no solo por el costo de ir. Entonces, imagínense, para una familia promedio de que vive en el litoral, tiene un programa de fin de semana. Un programa para todo el fin de semana. No es capaz que no está calculando exactamente el precio, sino que tiene un programa completo. Es como charlando con un comerciante de Paysandú, hace unos días me decía, sí, nosotros somos cientos que estamos en crisis porque esto nos pega mucho el comercio, pero hay 25.000 personas que están felices que pueden ir a comprar a Argentina y hacer un paseo a Argentina. Por lo tanto, es muy difícil cuando vos tenés que implementar una política pública que va en contra de las decisiones individuales de las personas que son las que realizan de forma consciente y racional y que a su vez le da un bienestar. Entonces yo creo que no hay mucho para hacer más que esperar. Esperar que Argentina a lo largo de los próximos meses vaya ajustándose. Por lo tanto, estas colas que estamos viendo ahí en la pantalla van a seguir estando, probablemente hasta cerca de fin de año, todos los fines de semana, y el año que viene probablemente sean más chicas esas colas. Ignacio. Esa es la esperanza que podemos tenerlo, aunque no está mal eso, ¿no? Tampoco hay que decir, no hay que mirar a esas personas y decir que están haciendo algo antinacional. Claro, tampoco hay que sentir culpable. No es culpable. Está bien el que se vaya, está con todo su derecho y que disfrute el que pueda ir al otro lado. Buscándole la quinta pata al gato de toda esa cola. La sumatoria de todos los que fueron los últimos 2 o 3 años. ¿Cuánto hace que estamos con esto? Desde que se abrieron las fronteras de la pandemia empezó el problema del litoral. En Montevideo también, o sea, esto se arrastra por lo menos año y medio, 2 años. Si cada grupo familiar lleva $500, por decirte una cifra, ¿no? Y se va a extender en los próximos meses mínimo. Hasta el 10 de diciembre mínimo. Si hay un shock, nada más, pero después sigue. ¿Hay fuga de dólares? ¿Eso mueve nuestra aguja? ¿Se van los dólares del Uruguay a partir de esta cola? ¿La sumatoria? Perdón, ¿y por qué eso nos tendría que preocupar? Porque yo que no entiendo nada, no entiendo por qué que haya fuga de dólares puede ser un problema. Si es que lo vemos. No, hoy están saliendo dólares, pero menos que los que entran. De hecho, hasta acá nos ayudaría un poco a que el dólar subiera algo de valor para el sector productivo, porque en el fondo, acuérdense que el dólar hoy está bajo en Uruguay porque hay muchos. El valor del dólar depende de si hay mucho o poco. Y acá hay mucho, a diferencia de Argentina que hay pocos dólares, acá en Uruguay hay muchos dólares porque ingresan, porque la gente ha confiado en el país, porque hay algunas inversiones que están todavía haciendo ingresar dólares, porque el gobierno consigue financiamiento en dólares afuera y paga el déficit fiscal con financiamiento que consigue, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que no consigue que le presten plata. O sea, son muchos factores. Ahora, digo, este goteo de consumo no es un factor que te cambie radicalmente la economía, ¿no? No estamos hablando de que te va a dejar una crisis de toda la economía. O sea, la magnitud comparable, por ejemplo, con la sequía es ínfima. O sea, la sequía fue así una bomba fuerte que pegó. Estos son chasquibum, digamos. Perfecto. Quiero detenerme ahí porque dijiste algo importantísimo. El Banco Central del Uruguay la semana pasada fue bastante pesimista en una minuta que sacó, no sé cómo se llama, pero es un informe que hace, donde dice que la balanza comercial está desfasada, que se vendió menos para afuera de lo que ingresó y en la Expo Prado
los exportadores ganaderos, que siempre es el rubro de nuestro país, quejándose del golpe de la economía. ¿Me haces un análisis de eso? Sí, que el dólar esté tan bajo, para algunos está bueno, los que cobran en pesos y pueden viajar, como esta Comprar persona. dólares para viajar, claro. Ahora, para el que cobra dólares porque vende algo al exterior, como por ejemplo la carne, bueno, está recibiendo cada vez menos. Por lo mismo. Y le rinde menos lo que está produciendo. Y entonces aparecen las quejas usuales, que no son nuevas, ¿no? Justamente la semana pasada me tocó estar dando una conferencia en la Rueda del Prado y decía, tengo un déjà vu, porque hace 6 años en este mismo lugar estaba diciendo exactamente lo mismo, que teníamos el mismo problema de atraso cambiario, como en la jerga se dice, y las causas eran prácticamente las mismas y nada nuevo ha cambiado para no tener este problema, porque en el fondo es un problema de competitividad, o sea, eso es lo que hay que entender. Que el dólar baje es un tema que no hay mucho margen de maniobra. Baja porque hay mucho, porque la gente confía en el Uruguay. O sea, está bueno en eso. O sea, sí, claro. La baja del dólar es consecuencia de que la gente confía en el Uruguay. La suba del dólar en Argentina es la consecuencia de que no confía en Argentina. Ahora, que el dólar tenga baja tiene consecuencias, porque te hace más caro, entonces menos competitivo. ¿Qué hizo el Uruguay en su conjunto para poder subsistir produciendo a este nivel de encarecimiento? Bueno, algunas cosas, pero no tantas como las que son necesarias para poder una empresa instalada acá ganar competitividad. Por ejemplo, teniendo mejor acceso a los mercados internacionales, consiguiendo que lo que se produce acá se pague mejor en otros mercados y no haya que pagar tarifas para ir allá. O el costo de los impuestos. Sigue siendo muy elevado acá el costo del Estado. No solo lo que se paga, sino todo lo que es las regulaciones y los trámites que se duplican y llevan 6 meses y hay que pedir una determinada información que hay que darla en 2 oficinas la misma. Todo eso es un costo. Ese costo no ha cambiado. Lo que sí cambió es que bajó el dólar. Entonces, el que está produciendo dice, a mí me rinde menos lo que yo vendo y acá tengo que pagar cada vez más para producir. Ese es el problema que hoy tiene el Uruguay. Ese es el gran problema que tiene el Uruguay, que es mucho más grave que lo que estamos viendo todos los días de que gente va a comprar a Buenos Aires, porque eso va a terminar tarde o temprano. Ignacio, este problema de competitividad está presente y hay que hacer reformas para que cambie. Ignacio, volviendo un poco al tema de Buenos Aires, de Argentina, de Buenos Aires y demás, en esto que decías, ¿no? Que Uruguay está caro y la gente se va y de hecho ayer nos llegaron muchísimos mensajes, nos siguen llegando mensajes de gente que dice, bueno, yo voy y la realidad es que compro lo que no puedo comprar en mi país, muchísimo más barato, y lo hago. Bueno, quizás quien vive en Montevideo, ¿no? O en el este y va a Buenos Aires y lo hace, puede ser un problema menor para el comerciante Pero ¿qué pasa en el litoral? O sea, vos, desde tu profesión y desde tu especialidad, ¿habría alguna forma de solucionarlo? Ayer me acuerdo de un mensaje que decía que en Salto... y en Paysandú también. Y en Paysandú, que hay comercios que están despidiendo gente, porque bueno, obviamente, uno está ahí, cruza y tiene todo menos de la mitad de precio. ¿Y qué va a hacer? Yo lo entiendo. No también, hay soluciones, ¿no? por eso digo que esta situación es imposible de frenar, no hay medida que se pueda poner a nivel aduanero. Si hay alguna medida, porque muchos pedían kilo cero, o sea, que no se pueda pasar nada. Bueno, eso no es aplicable porque a su vez haría estar peor a mucha gente, aumentarle el costo de vida a mucha gente si no pudiera ir del otro lado a consumir. De hecho, uno debería hasta pensar y analizar la posibilidad de que sea como el lado brasilero, ¿no? Que la aduana se corra para adentro y que sea incluso más fluido el ida y vuelta para Argentina en vez de trancarlo, sabiendo que es una realidad que va a estar presente con o sin cola, con o sin puente. Entonces hay que pensar que no se puede frenar esto, al revés, hasta hay que pensar en incorporarlo y vivir con esa realidad de forma más natural y que no sean motivos permanentes de parches y de quejas que en el fondo no podés frenar, no podés frenar a que las personas vayan a comprar algo que sale mucho más barato y acá, aparte, en lugares que son muy lindos también, porque es las dos cosas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ya es la experiencia también, como decías, y muy inteligentemente también hacías foco en lo que está pasando en Argentina, ¿no? Porque yo te decía, no importa cuánto va a durar allá, ¿qué podemos hacer de acá? Por lo visto, desde acá no se puede hacer nada más que esperar a que esto se acomode y que termine. Una Argentina que ahora decías que tiene aproximadamente el 12% de inflación por mes. Por mes. Vamos a ver este tape, Ignacio, y me das tu opinión al respecto. Adelante.
Les vamos a contar lo que está pasando en Uruguay, porque es un ejemplo bien cercano y en Uruguay están hablando ahora de una inflación más baja que nunca, ¿no? Efectivamente. Este número la gente lo va a ver y decir, ¿cómo puede ser? 4,11% en el mes de agosto, la interanual, y en el acumulado es de 3,5%. ¿Qué pudo haber hecho Uruguay que logra esto y no nosotros? Dos situaciones. Primero, superávit fiscal, los agregados monetarios, es decir, la moneda que dispone en su circulante se relaciona a su producto, y la tasa de interés. ¿Sabe cuánto es la tasa de interés hoy en Uruguay con esta inflación? A ver. 10%. 10%. O sea, si la inflación es 4, te está dando 10% de tasa. Es decir, señores, ahorren. La cultura del uruguayo es del ahorro, no es del consumo, no es de regalar efectivamente ese dinero, sino del ahorro. 10% de tasa con una inflación del 4% para el mes de agosto. Y te digo algo más. ¿Sabes cuál es la única moneda que los últimos 6 años se apreció en América Latina? El peso uruguayo. Si usted que está del otro lado compró dólares versus pesos uruguayos, los pesos uruguayos se apreció más que el dólar. 16,1% se apreció el peso uruguayo. A ver, hay otra placa que compara los precios de la Argentina y del Uruguay y me parece que es elocuente también. No, esto es increíble. Mirá, a ver, mírenla agosto, pleno, agosto. porque es increíble. Alimentos. En Uruguay está en deflación. O sea, están cayendo los precios de los alimentos y bebidas. Esto pasa acá, cruzás el charco y ya está. Sí, bajan los precios de los alimentos, Gaby. Y esto es el dato de la Ciudad de Buenos Aires, se dio a conocer ayer, 12,5% en promedio la suba de alimentos. En vivienda, 0,05%, que es como decir nada, no existe, es nulo. 13,8% del otro lado del Río de la Plata. Transporte, 0,11%. Del otro lado del Río de la Plata, 9,2%. Y educación, nada, nulo, 0,05%. Del otro lado del Río de la Plata, 8,5%, María Laura. A ver, Ignacio, para los que no somos expertos, como decía hoy Anaí, en economía, ¿no? A nosotros tampoco, ya te doy la palabra, pero a nosotros tampoco, para seguramente reflejar lo que deben estar pensando las personas que nos están mirando, tampoco es que nosotros los trabajadores uruguayos nos valga barato ni comer, ni transportarnos, ni alquilar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Esa información de esa forma presentada genera una gran confusión. Eso es lo primero que claro. Eso está mal. O sea, está mal lo que están haciendo nuestros queridos hermanos argentinos, porque están comparando cuánto cambió, pero acá lo que importa es cuánto vale. O sea, que haya caído los alimentos 0,19%, como dice ahí, y en Argentina y haya subido el 12%, no quiere decir que sea muchísimo más barato los alimentos en Argentina que en Uruguay. Sí, capaz que acá la manzana sale 25 pesos y cayó 0,19, va a salir igual. La manzana va a seguir siendo mucho más caro. Esos números no quiere decir que Uruguay es muchísimo más caro. Y también lo que vemos es que, lamentablemente, del lado argentino conocen muy poco de nosotros y opinan con comentarios, como ese analista que estaba diciendo ahí, que no están correctos, que hablan de que miran muy poco para este lado. Nosotros miramos mucho de aquel lado, ellos miran algunos titulares y hacen esos análisis que la realidad es que no ayudan a entender, ni siquiera ellos los ayudan a entender los problemas que tienen, pensando que es una maravilla que el peso uruguayo, como decía, sea la moneda que más valor ganó en América Latina. Lo ponían como algo excepcionalmente positivo, que es justamente lo que acabamos de decir, el problema que hoy tenemos de ser tan caros. Entonces hay que buscar un punto medio. O sea, el punto medio no es la situación de Uruguay ni la de Argentina. Es una moneda que tenga un valor adecuado para que el país pueda producir y la gente pueda consumir. Entonces, lo único que le digo al oyente es que cuidado con esas interpretaciones que confunden más que aclaran a la realidad que estamos viviendo en el Uruguay, y los hermanos argentinos saben muy poco del Uruguay, saben muy poco de la economía uruguaya, por lo menos lo que acaba de decir no aclara, sino que genera mucha confusión en la gente que está mirando. Claro, ahora el porcentaje de inflación, que sí es menor el nuestro, ¿por qué igual para nosotros es caro vivir ganando acá? Porque la inflación es cuánto cambia el precio, pero ya es alto. Entonces, algo que ya vale mucho, algo que vale 500 pesos, y si ahora subió de 500 a 502 pesos, sigue siendo carísimo. Cuando algo en Argentina, que eso mismo valía en vez de 500 pesos, 30 pesos, y subió a 60, se duplicó, sigue siendo muchísimo más barato. Entonces, lo que importa son los niveles, el precio, cuál es el precio, más cuánto cambió el precio, ¿no? Exactamente. Ignacio,
La gente, en el nuevo censo, en el último censo, mucha gente viviendo satélite. Ciudades dormitorios, Ciudad del Plata, Ciudad de la Costa sigue fuerte, y después, bueno, Santa Lucía, Cañón de las Piedras, para el lado de Punta del Este. Quiero decir, la gente viaja más. ¿Y por qué el combustible es tan caro y si hay perspectiva de que baje? Bueno, el combustible históricamente es caro en el Uruguay. Ha bajado con respecto al resto de los precios. Sí. O sea, en términos, como dicen, en términos reales, ha bajado en los últimos tiempos. Sigue siendo caro porque es un país, primero que no tiene, ¿no? Cuando uno compara con otros países como Argentina, que tiene muchos combustibles propios, más ahora con Vaca Muerta y todo el desarrollo que tiene con el gas, es un país que no necesita importar, que produce, es más barato. Uruguay no tiene combustibles propios. Tiene, desde el punto de vista del combustible para los autos, ¿no? Tiene energía eléctrica, pero la flota de autos eléctricos es mínima todavía en nuestro país. Obvio. O sea, Uruguay debería, en el mundo ideal, converger, ir hacia cada vez más autos eléctricos, que tenemos de sobra energía eléctrica, y cada vez menos autos a combustión interna, porque no tenemos nafta ni gasoil, tenemos que producir en una refinería que tiene sus problemas, que dependemos del precio internacional de petróleo, que dependemos que el paro ahora de la refinería, que va a durar 3 veces más el mantenimiento que lo que debería, porque hay un paro por el Portland. O sea, todos esos problemas, ¿en qué se terminan traduciendo después? En el precio. En el precio de la nafta claro. y en el precio del gasoil, que es más caro que si no existieran esos problemas o si fueran todos los autos eléctricos, porque nos sobra la energía eléctrica, porque Uruguay ha invertido mucho en energía eléctrica con toda la revolución de los molinos que vemos, y cuanto más todavía se podría producir. Entonces, entonces va a seguir siendo caro mientras tengamos que comprarlo afuera, procesarlo acá con ineficiencias grandes en el procesamiento. Pero ese mientras es desde siempre y para siempre. Bueno, ahora hay más presencia de ahora eléctricos. hay cambios, ¿no? O sea, se están viendo. hay cambios. O sea, Pero habiendo motores a combustión, tenemos ese problema. Sí. Claro. Sí, pero los motores a combustión, en cuestión de 20 años, van a ser cada vez menos, o se van a alimentar con energías renovables también, los motores a combustión, Bien. que Uruguay va a poder producir todo esto del hidrógeno verde, bien. Todas estas nuevas inversiones que están viniendo van a lograr en un futuro, y se puede ser optimista, hay que pensar un poquito en el largo plazo, que Uruguay se autoabastezca de energía para la movilidad, y eso haga que sea más barato. Así que ahí uno puede decir, pero falta 20 años, está. Pero hay una esperanza, quiero decir, no es que esto va a ser para siempre así, es que esperemos un poco, y en la medida que empecemos a renovar todos los autos con energías renovables, el parque automotor se va a poder abaratar, porque Uruguay ha invertido en eso, va a seguir invirtiendo y tiene ventajas para ser un lugar donde sea pionero en esto. O sea, nosotros tenemos que apostar a que haya en Uruguay autos que utilicen solo energías renovables. Podemos hacerlo. Sí, no, que hay una cuestión de impuestos también, ¿no? Que en realidad hay más impuestos a los autos eléctricos que a los otros, que entiendo que ahí hay una cuestión de intereses, y eso hace que también al ciudadano se le dificulte más llegar hoy al auto eléctrico que al otro. Pero en esto de los impuestos, porque hay un mensaje que habla un poco de esto de Argentina, ¿no? Y que capaz que vos podés bajar un poco a tierra y hacernos entender por qué no es tan sencillo, porque imagino que no debe ser algo sencillo. Dice, ¿por qué si está tan barato Argentina, aquí no bajan los precios de los productos que vienen de Argentina? Bueno, acá hay un tema que es muy complicado, que es los derechos de importación. O sea, cuando hay una empresa que importa cualquier producto, tiene la exclusividad de ese producto. Entonces hay un importador que trae, no sé, un chocolate. Ese chocolate tiene la exclusividad. Si ese mismo chocolate está en Argentina, lo está importando otro Argentina. Entonces, si va otro uruguayo a traer ese chocolate de Argentina, acá ya no puede traerlo, porque hay un importador exclusivo de esa marca, que tiene claro, la exclusividad de traer esa marca al Uruguay. Y eso hace que no sea tan libre. O sea, hay un tema, digamos, regulatorio que hace que eso no sea posible. Que uno diría, ¿pero sería mejor abaratar el precio? Probablemente sí, pero hoy la regulación no lo permite, y cambiar esa regulación implica pelearse con el importador exclusivo, ¿no? Sí. Que es el que hoy tiene ese negocio. Entonces no es tan fácil, porque uno dice, bueno, voy a Argentina, me traigo 10 camiones, importo esto y lo vendo en Uruguay, y hay una diferencia de precio gigante y hago un negocio. Pero el que está trayendo ese mismo producto al Uruguay, porque tiene la representación, va a decir, no, ese negocio es mío. Entonces, es complejo. Y ahora, si me decías, ¿pero por qué no traes un producto que nadie traiga? Ok, ahí están
las autorizaciones del LATU, de bromatología, bueno, ahí entra la burocracia de chequear que el producto tenga determinadas condiciones de salubridad. Por supuesto. Entonces Y ahí los entra impuestos. todo el aparato, Claro. Que termina el aparato siendo de costoso, control, ¿no? digamos, Claro. que uno diría, está bien, obviamente hay que tener determinados controles, pero también uno puede decir, a veces controlamos de más también, ¿no? Y a veces el por las dudas también encarece todo esto. Es caro porque muchos de los sectores tienen que pagar regulaciones por las dudas de que pase lo otro, por las dudas de tal. Entonces, somos muy caros porque regulamos mucho y regulamos mal también. O sea, esa es bien. la realidad. Interesante. Ignacio, bueno, estamos llenos de mensajes Sí, de llenos. nuevo, Súper, así sí. que les voy a dar el paso a los compañeros para que vayan leyendo las inquietudes, que entiendo que ayer llegaron miles y hoy están llegando otras tantas miles más. Acá dice, por ejemplo, lo que muestran las placas, hablando de las placas que vimos recién, es la estabilidad económica uruguaya, cosa que no pasa en la región. No nos damos cuenta lo afortunados que somos y la buena gestión que se lleva a nivel económico. Sí, la estabilidad es una gran virtud del Uruguay que se valora mucho a nivel internacional. Y por lo tanto hay muchas empresas que se quieren venir a instalar al país por esa estabilidad. Ahora, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque nadie viene a invertir en un lugar donde los costos son tan altos que no dejan margen. No, y ¿dónde va a perder? ¿Dónde va a perder? Y claro. Entonces, la estabilidad es una condición necesaria, pero no es suficiente para Perfecto. que la economía vuelva a crecer fuerte, que necesitamos tener de vuelta un ciclo de crecimiento en un momento ahora que no hay crecimiento. Como ustedes se habrán dado cuenta, estamos medio planchados, ¿no? Trancado. Claro, cuando en realidad podríamos estar aprovechando, si se quiere, La oportunidad de la que Uruguay es muy oportunidad. atractivo. O sea, la realidad es que Uruguay hoy es una marca atractiva. Por eso. Atractiva. Tenemos que sacarle jugo a eso. Claro, Y para claro. sacarle jugo hay que hacer algunos cambios Claro. internos. Vos nombrabas en intervenciones anteriores que hay ciertos productos que tenemos que sacarle brillo, que tenemos que elegir a ese producto perfecto para que salga al Y eso exterior. implica invertir. Y eso implica generar nuevos costos, y implica lidiar con trancas que hay en la burocracia, en pedir un permiso para esto, una regulación. Entonces, muchas veces, ¿por qué no se llega hasta ese producto? Porque a veces se corta antes y se vende algo menos procesado, porque el escalar se llama la cadena de valor, subir un escalón más en la escalera de valor, te termina eliminando la ganancia porque los costos se multiplican también y no podemos llegar a ese producto estrella. ¿Cuál sería? Si tenés que poner un ejemplo. Un alimento, podemos cualquiera que tenga huella de carbono cero. Bien. Eso es lo que hoy en el mundo el etiquetado que dice huella de carbono, o sea, esto es neutro desde el punto de vista de emisiones para producir esto, o al revés, es positivo, o sea, está chupando, Disminuyendo. está reduciendo Claro. la cantidad de carbono. Esa es la jerga de los Bien, mercados bien, que bien. pagan más. Así que hay que pensar en huella de carbono, emisiones netas, si yo estoy emitiendo voy a tener que compensarlo con una cuota y que se paga esto. Ahí ya voy a un mercado que una empresa necesita, porque hay cosas que para producir es necesario Claro. emitir gases Sí, que no- contaminan el claro, medio no te ambiente. queda otra. ¿Y No eso? queda otra. Bueno, esas empresas que están haciendo para tener huella neutra, Plantando yendo a árboles. comprar, ¿no? O comprar certificados de árboles que dicen, bueno, lo que yo emito por acá lo absorbo Por acá. por este lado. Y finalmente este producto es neutro. Todo Sí, eso claro, y está accedes pasando a la hoy. famosa huella que Esto está está- pasando hoy en el mundo. Sí, y realmente... Y cada vez va a pasar más. No, y países, o sea, y países súper desarrollados miran con muy buenos ojos ese tipo de productos. Y entonces ¿no? lo que yo digo, que para poder aspirar a esos mercados, que son los mejores del mundo, que son los exigentes, hay que hablar ese idioma y hay que hacer esas cosas. Bueno, y en el idioma de la gente, en el idioma del que nos está mirando, ¿qué más dice el cuarto panelista? A ver, Mariano o Pati, ¿quién más tiene? O Bueno, Ani, por, si tiene más. por acá hablan un poco de lo que es el esfuerzo, ¿no? Que cada uno hace. Dice, buenas tardes, soy empleada en una casa de congelados y veo todo el día que mi jefe, el dueño de la misma, se agarra a la cabeza porque no entra plata y hasta lo más mínimo e indispensable no se vende. Ya ha invertido mercadería en otros 2 lugares de comida congelada que tuvieron que cerrar. Es horrible la situación, fruto de un gran esfuerzo y de varios años. Y por acá hay una pregunta para Ignacio que dice, ¿el consumo tiene que ver en la inflación? ¿El que no haya consumo hace que baje la inflación? El consumo, primero, la situación que plantea esta mujer Tremendo. habla de que bueno, que hay sectores que no están tan bien, que la economía se ha frenado, que está complicada la situación, no es una situación de boom.
El consumo afecta a la inflación, porque cuando la gente tiene mucho plata en el bolsillo, va y compra más. Entonces, pónganse al lado de un comerciante. O sea, si ve que tiene una cola, capaz que se anima a subir el precio. Si ve que no entra nadie, y va a ser difícil, o va a bajar el precio si ve que no entra nadie a comprar ese Claro, o producto. invertir en un Entonces, mejor la demanda que se viene por el lado del consumo Claro. es importante a la hora de la inflación. Porque acuérdense que la inflación es un fenómeno, en el fondo es monetario, porque es cuánto valen todos los productos con respecto al peso uruguayo, que cuanto más pesos uruguayos, si el gobierno emite pesos uruguayos, vale todo el resto que se mantiene igual, va a valer más. Entonces hay inflación. Pero al mismo tiempo es una decisión individual, porque el precio lo fija cada comerciante. Entonces imagínense, un kiosquero dice cuánto valor le pongo a un pedazo de chocolate. Y bueno, va a depender de, primero, me van a dar una pauta, porque le dan, bueno, ponerlo más o menos en esto, pero después alrededor de esa pauta va a decir, ¿está viniendo gente a comprarme? ¿Lo subo? ¿Alguien lo está pidiendo esto? Entonces, y ahí viene lo del consumo, ¿no? Si hay consumo, hay determinadas decisiones por parte de los que fijan los precios que se van a ver incentivadas. Pero obviamente eso son millones de decisiones simultáneas que están tomando cada uno que está fijando un precio. Una decisión más complicada de un comerciante Claro. es fijar el precio. Sí, o sea, claro. ¿qué precio le pongo a lo que estoy vendiendo? No, eso sin duda la del comerciante y también la del que consume, porque ahora que estoy pensando, ¿no? Vas como en la línea del medio. Por un lado, empatizás con los comerciantes, como el que leía Patricia recién, en el que te pones en el lugar de ellos y decís, che, qué pena esto, mejor voy a apostar acá y a comprar acá. Pero por otro lado, también te rompes el lomo laburando para ganar cierto dinero y si con ese dinero vos, que alimentás a tu familia, llevas adelante un proyecto, con el mismo dinero compras una cosa sola acá y 5 allá. Y también hay que ponerse en el lugar de esa persona. Entonces, para el que consume hoy, va por una línea muy difícil. La realidad es que todas estas políticas que en todo el mundo se aplican de compre hecho acá, compre hecho en el país, no funciona. Porque la gente compra primero lo que le gusta y lo que puede, Claro, lo y que segundo puede. lo más barato. Claro. O sea, lo que puede y lo más barato. Entonces, esto de decir comprarlo hecho en el país, empatizar, para el discurso está muy bien. Siempre se dice y en todo lugar, la realidad es que tiene poco efecto. No, Poco o hay efecto una clase, en la gente. o hay una clase social que es la mínima que quizás sí lo puede hacer. Pero hay otro que la realidad es que está buscando Sí, el precio, porque el en primer mejor lugar es un precio en lujo. todos lados. En primer lugar es un lujo eso. O sea, darse el lujo cuando vale mucho más caro comprar algo acá. Es un lujo que no todos se lo pueden dar. Y después, no es algo que se vea, o sea, la gente no lo siente. Se tiene la oportunidad de comprar más barato, va a comprar más barato, por más que decir, estoy dejando de ayudar a otro. Ese razonamiento no pasa. Es quizás, No pasa. ¿quién es que tiene que sostener de repente a esos comerciantes que la están pasando mal y la población tampoco puede ayudarlos porque también quiere comprar más barato? Ahí hay medidas paliativas por parte del Estado en base a Lo que reducción decías hoy. de impuestos. O sea, reducirle un poco la carga impositiva, que es muy alta en el Uruguay, entonces tiene que en estos momentos apoyar por el lado impositivo. Pero no se puede esperar de ninguna manera que la gente voluntariamente vaya a comprar algo más caro. Clarísimo, clarísimo el mensaje. Compañeros, ¿quieren decir algo más que estamos por cerrar? ¿Alguna pregunta, algún mensaje que consideren interesante? Yo creo que es bastante amplio, pero acá Sergio del Pinar, como economista, ¿qué opinás sobre Milei? Bueno, Milei, la verdad que deberíamos tener un programa entero para hablar de Por eso, eso. porque es lo que se habla desde el 13 de agosto, todos los días, en todas las reuniones sociales a las que Claro, voy. me imagino que es la pregunta que te Claro. Yo quiero decir que Es inevitable. Milei, hay que separar el personaje, que es un personaje que todos lo conocemos y genera determinadas atracciones de votos en determinados lugares de Argentina que antes esas ideas no llegaban. O sea, las ideas de Milei son ideas históricas del liberalismo que, así como las plantea en forma pura, no se han aplicado en ningún lugar, pero sí con algunos matices. Lo que yo digo es que Argentina necesita un poco de las ideas que está planteando Milei en un porcentaje aplicable y que no son muy distintas que las que también plantea Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, ¿no? Bullrich, O sea, claro, obvio. el desafío, uno lo hace divertido, otro no tanto, pero en el fondo lo que Argentina necesita es procesar reformas que van a ser las mismas de un lado o del otro y todas complicadas, que no pudo hacer, por ejemplo, el gobierno anterior de Macri,
que es procesar reformas de un gasto que ha sido tan gigantesco, el gasto público de Argentina, que ha crecido tanto en los últimos 20 años, que es imposible de pagar, es imposible de subsistir. Y ese gasto es muy difícil de bajar. Ese es el tema. ¿Cómo hace Argentina, el próximo gobierno, sea quien sea, para bajar el gasto? Y el gasto implica transferencias a las provincias, que es un problema gigantesco, transferencias en planes sociales, que es otro problema gigantesco, subsidios a las tarifas públicas, lo cual es un problemón. Es prácticamente un regalo en Argentina pagar las cuentas de los gastos comunes, la luz, el agua, el gas, porque está todo subsidiado, porque es el gobierno que está pagándole atrás de las empresas. Eso siempre está latente y hace que haya un gasto gigantesco. Entonces, esa batalla, sea Milei, sea Bullrich o sea Massa, va a tener que enfrentarla. Y entonces, cuando hablemos de Milei, separemos el personaje del problema que va a tener que resolver, que no es muy distinto al que tendrá que resolver cualquier otro que esté en ese lugar. Y sí, lógico. Zapatos difíciles para sacar adelante a Argentina. ¿Algo más, compañeros? En realidad tengo un mensajito más que dice: buenas tardes, soy de Salto. Me gustaría saber si existe una ley que te prohíba ir al país vecino, o sea, Argentina, a hacer un surtido y traértelo. Soy de Salto, como les decía, y en el puente de Salto Concordia no puedes pasar más de 5 kilos de alimentos. Yo me imagino que eso debe estar regulado, ¿no? Sí, hay regulaciones puntuales que prohíben. Depende de la cantidad de la respuesta, depende de cuánto es el surtido que podés traer o no. Yo decía que hace un rato que yo creo que no tiene mucho sentido esas limitaciones de tamaño. Habría que pensar hacia el futuro en algo más como pasa con Brasil. O sea, que la frontera con Brasil te deja toda la zona fronteriza adentro y después está a tantos kilómetros en la ruta. Entonces, la gente vive en un micromundo de la frontera del lado brasileño y no pasa lo mismo del otro lado. Pues pensemos en algo así hacia el futuro. Pues esto que estamos viviendo ahora ya lo vivimos varias veces en el pasado, es recurrente, va a volver en algún momento y siempre tenemos los mismos problemas. El mismo problema. Siempre tenemos el mismo problema. Claro. Bueno, Ignacio, te despedimos entonces con este gran aplauso. La verdad, nos has sacado un montón de dudas. Muchísimas gracias por tu aporte y por visitarnos hoy. Un placer.